Hola amigos, mi nombre es Rodolfo Flores Quisberg y les voy a compartir lo que es el módulo de técnica legislativa comparada. Este módulo va a tener dos elementos muy importantes. El primer elemento que va a ser los antecedentes generales de la técnica legislativa en el ámbito del mundo anglosajón y en el ámbito latinoamericano, para luego entrar a aspectos un poco más prácticos y aterrizar en el caso de lo que es América Latina. Hay un viejo dicho que nos va a dar una pauta muy importante para todos aquellos que somos respetuosos del Estado de Derecho, lo que decía Cicerón: para ser libres hay que ser esclavos de la ley. Paso a mostrarles el contenido que va a tener el módulo. Me refiero a la técnica legislativa comparada en el marco de las directrices dadas por nuestra Escuela de Gestión Pública. El primer elemento que tocaremos será la técnica legislativa en Europa. El segundo elemento será la técnica legislativa en América Latina, doctrina y evolución. Tercer contenido vendrá a ser lo que es la normativa en materia de técnica legislativa en América Latina. Y el cuarto, órganos parlamentarios encargados de la calidad de las leyes y también esta vez en América Latina. Finalmente voy a cerrar con lo que es la técnica legislativa en estados descentralizados o federales, caso España particularmente, Estados Unidos de América y algunos países de la región en la cual pertenecemos. Toco rápidamente lo que es la técnica legislativa comparada, sus aspectos generales. Origen y evolución de la técnica legislativa en el plano en su vertiente comparada. Uno de los elementos que va a confluir, va a permitir que la técnica legislativa desde el plano europeo cobre fuerza, cobre vigor y cobre vigencia va a ser las grandes revoluciones, empezando por la Revolución Inglesa, pasando por la Revolución Norteamericana y finalmente la revolución que va a inaugurar un elemento muy importante que vamos a compartir hasta ahora. Me refiero al constitucionalismo. La Revolución Francesa va a permitir la inauguración del constitucionalismo y por lo tanto va a permitir el límite al poder y el establecimiento de derechos, lo que supone una legislación en términos de racionalización del poder, en términos de límite al poder, en términos de derechos fundamentales y en términos, en definitiva, de democracia. La inauguración del constitucionalismo permite dos elementos centrales: límites al poder que hasta antes de la Revolución Francesa y las tres grandes revoluciones no eran posibles, pues como ustedes muy bien saben, se constituía, se elucubraba planos teóricos que permitían la acumulación del poder en un solo hombre. Me refiero al rey. El rey era el soberano por un lado y por otro lado era la ley. Pasa las grandes revoluciones con la hecatombe de la Revolución Francesa y va a permitir esta última poner límites al poder y en consecuencia el establecimiento de derechos fundamentales para las personas y en un plano de libertad. La técnica legislativa en el ámbito comparado también nos permite la profundización de la democracia. Esto como efecto de los límites al poder y el establecimiento de derechos. Ya en el siglo XX la profundización de la democracia va a tener mayor cuerpo y en los albores o en los finales del siglo XX va a tener ya una mundialización de la democracia que nos va a permitir legislación más consensuada, más participativa y con algunos elementos que van a permitir una legislación más acorde a la realidad social que va a generar, en definitiva, bienestar social, paz social y sobre todo armonía social. La participación ciudadana, por supuesto, va a cobrar un papel muy importante, dado de que al desconcentrar el poder, al constituir a la gente en el soberano, va a permitir que esta vigilancia de la ciudadanía permita al detentador del poder, esta vez al legislador, tener racionalización del poder. Pero aquí hay un elemento que hay que puntualizar. La racionalización del poder no solamente se lo puede hacer desde un plano de la participación democrática, sino también va a involucrar aspectos un tanto, ayudas, auxilios, un tanto desde el plano académico. Aquí viene lo que comúnmente o lo que ya se ha profundizado se llama la técnica legislativa.
Paso a darles algunos antecedentes remotos del pensamiento griego, luego del pensamiento anglosajón, y me refiero a Aristóteles. Aristóteles, ustedes saben, filósofo, político, gran pensador griego, nos va a decir en una de sus obras: la ley tiene fuerza obligatoria y es expresión de una cierta prudencia, escuchen bien, de una cierta prudencia o inteligencia. Esto supone, la prudencia y la inteligencia, supone racionalización en la toma de decisiones. Pasando un poco más ya en el periodo más actual, me gustó mucho lo que decía Erasmo de Rotterdam, o mejor dicho, el autor del Elogio de la Locura. En el libro, en esta parte de su obra de la educación del príncipe cristiano, él dice: conviene que las leyes sean las menos posibles. Lo menos posible te involucra un grado de racionalidad y un elemento técnico que permita reducir la legislación en lo menos posible. Que sean justísimas, es decir, que tenga parámetros equitativos iguales para la gente a la cual se ha escrito la ley. De bien común, dirigidas al bien común, conocidas al detalle. Esto involucra, conocidas al detalle, involucra un lenguaje llano, sencillo, preciso, claro. Por lo que los antiguos, decía él, las exhibían públicamente, escritas en un tablero blanco, le llamaban álbum, para que fuesen vistas por todos. Él decía que es feo que algunos hagan uso de las leyes como si fuesen trampas para enredarse o enredar en ellos. La ley debe ser clara, prolija, concisa, justamente para evitar enredos en las personas, trampas en las personas con antinomías, legislación simultánea de un mismo parámetro de regulación. Finalmente, redáctense, decía, las leyes con palabras claras y sin ambigüedad. Esto supone una claridad semántica, palabras claras que no generan ambigüedades, que no generen interpretaciones, o mejor dicho, que no generen muchas interpretaciones. Palabras claras y sin ambigüedad alguna, para que no haya necesidad de ese costosísimo, decía él, linaje de hombres que se llaman jurisconsultos y abogados. Aquí Erasmo de Rotterdam nos daba pautas muy claras, muy precisas, muy generales para una buena redacción. Legislación las menos posibles, dirigidas al bien común, conocidas al detalle, hagan buen uso de la ley, palabras claras, sin ambigüedad, y evitemos, en la lógica de Erasmo, el costosísimo linaje de esta casta que se llama, o al menos él lo creía así, de esta clase, de este linaje de abogados y jurisconsultos. Paso ahora a hablarles un hombre muy importante del periodo de la Revolución Francesa que va a dar el insumo teórico. Me refiero a Rousseau. Él escribía un libro fenomenal que se titula El Contrato Social. En este libro él decía: el más fuerte no es nunca lo bastante fuerte para ser siempre amo, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Aquí nos está hablando de una legislación, de traer esa fuerza que es el poder, transformarla en derecho, y finalmente ese derecho, en el marco del respeto y ese límite al poder, convertirle en obediencia al ciudadano. Transformar el derecho, esa fuerza del poder que tenía el gobernante del momento, en derecho, y ese derecho transformarla en obediencia, que sea justa, que sea clara, que sea equitativa, que sea igual para todos. Otro pensador importante de este mismo periodo va a ser Montesquieu. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, en el capítulo 29, nos va a decir de la manera de elaborar las leyes, en el que él va a plantear un conjunto de recomendaciones para la correcta elaboración de las leyes. El estilo debe ser, él decía, conciso, debe ser
esencial, debe ser esencial, decía él, que las leyes susciten en todos los hombres las mismas ideas. La concisión va a permitir, decía él, que las leyes susciten en todos los hombres las mismas ideas. Cierro esta parte de lo que es los antecedentes generales, el propósito del módulo, el contenido del módulo, para ubicar lo que es la técnica legislativa en una función de lo que es lo que tienen los parlamentos contemporáneos. El parlamento en las democracias actuales va a tener una serie de funciones. La primera, al menos yo considero que es la primera, la función representativa. La función representativa, en términos de poder de ese ciudadano que renuncia a parte de su libertad, otorga a un representante y le va a dar esa función de representación de ese individuo o de una colectividad. La segunda función va a estar en la deliberativa, es decir, en la discusión de los temas que hacen a la cosa pública, que hacen al interés del ciudadano, en esa lógica de límite al poder y establecimiento de derechos a la gente a la cual gobierna. Luego estará la función financiera, en la definición del presupuesto del Estado, en la definición del presupuesto local y en la definición en definitiva de todo el aparato que hace al corriente de las finanzas. El Parlamento, una de sus funciones más importantes, la más importante después de la representación, va a ser la función legislativa. Y de esta vertiente, de esta función, va a salir un conglomerado de acciones que van a necesitar para una adecuada legislación en el marco de la creación del derecho en una sociedad democrática moderna. Luego estará la función de control político, en sentido de que el Parlamento va a orientar al órgano ejecutivo y a los demás órganos el viraje que deben tener en la administración pública y en el contexto también exterior. Luego va a estar la función de orientación política. Finalmente, la función jurisdiccional y, reitero, la función de control político, que va a permitir el control, la fiscalización y la información de la actividad pública. Toca ahora ver la importancia de la técnica legislativa como parámetro técnico de racionalización del poder. En consecuencia, la técnica legislativa va a ser un medio, va a servir como medio para racionalizar la voluntad del detentador del poder y darle forma de derecho en términos normativos. Es decir, ese poder, esa función deliberativa, esa función de representación, esa función de legislación va a tener un cauce en términos más materiales que va a ser la legislación. Por lo tanto, la técnica legislativa va a permitir que esa voluntad del legislador pueda ser traducido en términos, en lenguaje normativo, que en definitiva va a construir, va a crear el derecho. La importancia también de la técnica legislativa va a ser crucial para dar seguridad jurídica. Por lo tanto, la técnica legislativa, para mí y para los estudiosos de la técnica legislativa, va a ser un medio para dar seguridad jurídica en el marco de racionalización del poder y el establecimiento de derechos. Otro elemento, la técnica legislativa como medio para profundizar la democracia. La democracia a partir del siglo XX va a profundizarse en los países de Europa y también en los países de América Latina, con espacios un tanto oscuros que ustedes saben va a ser teñida por las dictaduras. Sin embargo, la técnica legislativa va a permitir de alguna manera profundizar la democracia, porque permite un lenguaje claro, un lenguaje conciso, sin ambigüedades, sin enredamientos, como decía un pensador, y lógicamente esto va a traer como resultado, en términos generales, profundizar la democracia, porque las leyes van a ser cada vez más claras, más concisas y más creadores de derechos y más en términos de límites al poder. La técnica legislativa también consideramos que es un medio para asesoramiento legislativo porque permite en definitiva a ustedes y a mí que día a día elaboramos
en esta hermosísima área que es la construcción normativa, la construcción legislativa y en definitiva el trabajo parlamentario en nuestros cuerpos parlamentarios en el país. Dando todo este panorama, este pantallazo histórico de pensamiento, de antecedentes, de roles, de funciones del Parlamento, de importancia de la técnica legislativa desde la vertiente comparada, ahora voy a aterrizar en lo que va a ser la técnica legislativa en el plano comparado. El desarrollo de la técnica legislativa en el derecho comparado se va a manifestar en 3 planos. Pero aquí hay que hacer una precisión muy importante. Estos 3 planos van a permitir un análisis un tanto más científico de lo que es la técnica legislativa. Son 3 planos básicamente: el institucional, el académico y el normativo. En lo que refiere al institucional, es decir, estos 3 elementos, el institucional, el académico y el normativo, nos van a permitir hacer un estudio de lo que es la técnica legislativa en el plano comparado. En lo que refiere a lo institucional, por la progresiva instalación de órganos permanentes con el cometido de perfeccionar los textos legislativos. En el plano académico, por la notable expansión de los congresos, investigaciones e institutos dedicados a la técnica legislativa, todo lo cual se refleja en la creciente bibliografía sobre el punto y por el creciente número de facultades de incorporar cursos de técnica legislativa como materias curriculares o como especialización jurídica. En el plano académico, por ejemplo, recién a finales del siglo XX se va a implementar cursos, posgrados en materia de técnica legislativa. Antes de esto, solo va a haber centros especializados, oficinas especializadas en los propios parlamentos. Y en el caso de Bolivia, si más no recuerdo, la primera experiencia en el ámbito del derecho parlamentario que va a tener una vertiente de construcción legislativa va a ser en la Universidad Católica el año 2003. Y en materia de posgrados, recién, muchos fuimos los primeros, muchos técnicos de la Asamblea Legislativa fuimos los primeros, va a ser a nivel de diplomado el año 2014 en la ciudad de La Paz. En el plano normativo, por la adopción de normas positivas que consagran criterios o pautas de técnica legislativa. Aquí, por ejemplo, los diferentes congresos en cierta parte de América Latina y particularmente del mundo europeo van a tener herramientas, checklists, van a tener criterios para la construcción normativa en sus parlamentos.